tal amigos? Tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Alberto Sánchez y a nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la más cordial bienvenida. Estamos en el módulo de Ciencias Histórico-Sociales, en el curso para la acreditación del examen, para el ingreso, para la acreditación del bachillerato. Estamos en esta parte que se llama Estructura Socioeconómica de México. Serán 3 sesiones. Hoy comenzaremos con la primera sesión, hablando de lo que sucedió justamente cuando terminó la Revolución Mexicana, o por lo menos lo que se considera haber terminado con la finalización del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Como sabemos, Venustiano Carranza había promulgado la Constitución en 1917 y los artículos contenidos en esa Constitución empezaron a aplicarse a cuentagotas, poco a poco, y primero solamente en la capital para después hacerlo en toda la República Mexicana con muchas reservas, con muchas limitaciones. Poco a poco empezó a establecerse una reconstrucción nacional de los pedazos que habían quedado después de esta guerra civil que había significado el levantamiento armado desde 1910 con Francisco Ignacio Madero. Ahora que las cosas aparentaban estar en bastante calma, era el momento de empezar nuevamente con los planes económicos, con el desarrollo social, con la conformación de una infraestructura sólida que permitiera a México hacer frente a la realidad que tenía y al panorama internacional, ¿no? Que también en el mundo había un gran problema porque había terminado la Primera Guerra Mundial y habían muchas deficiencias en el comercio internacional, muchos problemas todavía entre las naciones. Y ese es el marco bajo el cual los nuevos gobernantes mexicanos tienen que tomar decisiones. El primero en enfrentar esto es el general Álvaro Obregón, aquel que perdió un brazo justamente peleando en batalla cuando buscaban a Francisco Villa y que luego de matar a Villa, él ya no quería vivir, ¿no? Eso de no tener un brazo, poco a poco recuperó la confianza, fue difícil para él. Y gobernó, por supuesto, desde 1920, durante los 4 años que gobernó, porque antes eran cuatrienios. Él intentó que la economía fuera mucho más fuerte, ¿no? Fue complicado, pero poco a poco la política aplicada por Álvaro Obregón surtió frutos. El problema fue que no pudo deshacerse de la presión estadounidense y tuvo que ceder ante las demandas que ese país exigía. Entre otras, se firmaron tratados, ¿no? Por supuesto, los tratados de Bucareli, que fueron tan dañinos para la industria nacional, hablando del petróleo, porque les permitía todo, ¿no? Era una concesión muy importante que permitía la explotación del crudo, cuando eso era anticonstitucional, ¿no? El artículo 27 de la Constitución decía en aquella época que los recursos naturales podían tener no podían ser utilizados por empresas que no fueran mexicanas, por personas que no fueran de México. Y sin embargo, Estados Unidos aprovechó perfectamente este favor que le estaba dando Álvaro Obregón con los tratados de Bucareli, ¿no? Poco a poco empezó la industria a levantarse, se hicieron esfuerzos importantes en materia de educación, se creó la Secretaría de Educación Pública, se construyeron carreteras, se recuperaron las vías de ferrocarril, los corporativos empezaron a tener mucha más fuerza, hablando por ejemplo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, ¿no? Que recogía como que los líderes de los principales empresas que existían en México y por supuesto una fuerza laboral importante, ¿no? La Canair también, entre otras, que tenían ya ahí sus bases y que de alguna manera tenían una relación directa con el presidente de la República, ¿no? El grupo Sonora, recordamos, ¿no? Liderado por supuesto por Álvaro Obregón, tenía también en sus filas a Adolfo de la Huerta y a Plutarco Elías Calles, y fue precisamente este último el que ocupó la silla presidencial enseguida, luego que Obregón terminó su gestión. Plutarco Elías Calles, que se había mantenido un poco a la sombra política, ahora estaba en primer plano y empezó a establecer sus reglas desde el principio. Hizo cosas muy importantes en cuestión
de progreso económico a partir de los recursos del campo, ¿no? Las empresas que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, etcétera, empezaron a recibir recursos también por préstamos que les hacían instituciones financieras, ¿no? Por supuesto. Pero además se crea el Banco de México en 1925, justamente para fortalecer la economía nacional, ¿no? Al tener recursos, podían hacer estas inversiones los diferentes empresarios. No, la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación, el Banco de Crédito Agrícola son ejemplos de las instituciones que empezaban a crearse justamente con estos presidentes, ¿no? Es una etapa en la que, dicho por el mismo Plutarco Elías Calles, había terminado la época de los caudillos revolucionarios. Ahora todo era la era de las instituciones. Bienvenida a la era de las instituciones, era lo que decía Calles. Calles siguió esta línea y sin embargo era bastante rígido con algunas cuestiones como por ejemplo la separación de los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado. Algo que mucho antes había hecho por ejemplo Benito Juárez, ¿no? Al grado que hubo muchas inconformidades, manifestaciones y que misteriosamente empezaron a llegar cargamentos de armas a Veracruz por la línea tan dura que estaba utilizando Calles en su gobierno para someter a las organizaciones religiosas. Quienes recibieron estos cargamentos de armas en Veracruz y entonces pues surgió una guerra, la famosa guerra cristera, que terminó hasta 1929, ¿no? Calles dejó de ser presidente y, y la guerra continuaba, ¿no? Este movimiento cristero. Al margen de eso, también habría que decir que se modificó la constitución para que el presidente pudiera reelegirse por única vez, pensando probablemente en que fuera Plutarco Elías Calles. Pero quien tomó la palabra de esta modificación a la Constitución, pues fue Álvaro Obregón, y el que se reeligió fue Obregón. El problema es que no convenía para los intereses de Calles. Así que mientras estaba ya como presidente electo, otra vez Álvaro Obregón en 1928, mientras estaba en una reunión, en una comida que le habían ofrecido la sociedad de industriales en el sur de la capital mexicana, en un restaurante llamado La Bombilla, ¿no? En San Ángel. Pues se apareció ante él un llamado fanático religioso, lo asesinó, sacó la pistola y le disparó. Finaliza entonces la etapa de Obregón sin que pudiera ser nuevamente. Ya era presidente electo, pero no pudo entrar en funciones. Así que tiene que entrar un interino y el siguiente presidente, como los otros dos que siguieron, en realidad eran títeres del propio Plutarco Elías Calles. Estamos hablando de Emilio Portes Gil, primero, en 1929, luego Pascual Ortiz Rubio en 1930 y después Abelardo Rodríguez en 1932. Todos esos presidentes tomaban las decisiones siempre bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles. No, la gente lo sabía, las caricaturas políticas se burlaban de esta situación. En realidad ellos eran los presidentes, pero quien realmente gobernaba detrás de ellos era Calles. A este periodo es conocido como el Maximato. El Maximato es el periodo que va entre 1928-29 hasta 1934, en el cual los presidentes en turnos seguían las órdenes de Plutarco Elías Calles. Es en este tiempo cuando también hay algunas cuestiones importantes, ¿no? Hay muchas rebeliones, la más sonada de la rebelión escobarista. Se le otorga la autonomía a la Universidad de México, es decir, surge la UNAM en 1929, y por esa época se funda el Partido Nacional Revolucionario. Un partido de Estado, un partido que surge con militantes de los propios líderes de las organizaciones sindicales, de los corporativos, de la CROM, de las ligas agrarias, de esta fuerza laboral que estaba en el país y cuyos dirigentes pues alimentaron la creación de este partido que se llamó PNR y que prevaleció y prevalece hasta nuestros días ahora con otro nombre.
Es en ese sentido que ahora el partido apoya para que de allí mismo, de esos militantes, pues surja el presidente de la República. De tal manera que ahora el presidente se debe a ese partido, se debe a la gente que lo apoyó y siempre va a otorgarles beneficios. Es un círculo que continúa en espiral y que por lo tanto se le llama partido de Estado. Después de ellos viene el general Lázaro Cárdenas, otra de las personas cercanas a Calles, militar también, y que tomó la presidencia y que la gente creía que iba a ser también un títere de Calles y la intención seguramente era la misma. Sin embargo, Cárdenas no se sometió a las órdenes, a la intención de gobierno de Calles. No fue así. Supo deshacerse de él, ¿no? Enviándolo de embajador a Sudamérica y después cuando tuvo problemas con él lo expulsó del país, lo mantuvo lejos y eso le permitió gobernar bajo sus propios criterios. Para entender el gobierno de Cárdenas, del cual podríamos hablar muchísimo y que vamos a ser muy sintéticos aquí, tenemos que entender cuál era la realidad de la época que le tocó vivir a este presidente. Lázaro Cárdenas del Río fue electo, ¿no? Obviamente emanado del Partido Nacional Revolucionario, ahora por 6 años, porque durante el maximato se aprobó la creación del plan sexenal, es decir, que los presidentes ya no durarán 4, sino 6 años en el poder. Así que el primero en tomar este sexenio pues fue Lázaro Cárdenas desde 1934 hasta 1940. ¿Cuál era la realidad cuando llegó Cárdenas? Hablemos de una situación interna. ¿Cuál era la situación interna de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas? A Cárdenas le tocó vivir una situación interna en la que había muchas exigencias, sobre todo de que se cumpliera la constitución política que había sido firmada en 1917 y que no terminaba de ser justa para todos por su aplicación, a veces nula en muchos lugares. Así que era muy importante la cuestión laboral, brindarles beneficios a los trabajadores. No, el artículo 123 de la Constitución se estaba aplicando, pero no era del todo cierta la situación para todos los trabajadores en todas las empresas. Esa era una realidad. Otra cuestión era la reforma agraria, porque los campesinos seguían sin recibir esas tierras que se supone que les serían devueltas ahora que lo marcaba el artículo 27 de la Constitución. Se habían hecho algunas entregas, pero era bastante bajo el porcentaje. Por otro lado, tenemos el corporativismo del cual ya hablamos, ¿no? Durante el cardenismo surge todavía nuevas agrupaciones muy importantes con muchísima gente que seguía a los sindicatos y a estas federaciones. Estamos hablando de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que después se volvió una gran fortaleza laboral durante prácticamente todo el siglo XX. Eh, y la Confederación Nacional Campesina, la CNC. De manera que el corporativismo tenía esa fuerza importante en apoyo al partido de Estado y a ello se debía Cárdenas. Entonces, bien importante atender estos asuntos urgentes internos de México. ¿Vale? Por otro lado, al no haber condiciones laborales adecuadas, era importante atender esos asuntos. Regresaremos a esta parte de aquí abajo. Porque habrá que hablar primero y qué estaba pasando en el mundo, cuál era la realidad de México a nivel internacional. Por un lado teníamos que tras la Primera Guerra Mundial y esta etapa de gran prosperidad durante los años 20 se había visto afectada con una recesión económica que comenzó a surgir a partir de la crisis del 29 con la caída de la bolsa de Nueva York. Una vez que Wall Street colapsó, las bolsas del mundo también se vinieron abajo y la crisis se generalizó después con una serie de malas decisiones que no pudieron resolverse y que generaron una recesión económica durante los años 30, lo cual afectó principalmente a los países europeos y más a Alemania. Es en esa época en la que se buscan como soluciones alternativas a veces muy radicales, como quitar a los gobiernos y implementar nuevas formas. Entonces se da una época en la que empiezan a formarse ejércitos, comienza una época de militarismo.
¿ok? Y la conformación de regímenes totalitarios, ¿no? Como es el fascismo de Benito Mussolini o el nazismo de Adolfo Hitler. Y más allá de esas fronteras, el emperador Hirohito también estaba aplicando una política bastante rígida de conquista en el lejano oriente. Esa era la realidad. Hablábamos de esa recesión económica que impedía que hubiera una comercialización, que hubiera un intercambio de mercancías entre México y los demás países, simplemente porque no había quien comprara y nosotros no comprábamos lo que llegaba de afuera porque no había como una cuestión estable en cuestión de la comercialización y del intercambio de mercancías. Así que era muy importante que dentro de nuestro propio país hubiera una forma distinta de sacar adelante el desarrollo. Es así que se tiene que apostar por la compra y venta dentro del mercado nacional, ¿no? Producir y consumir dentro de nuestro país, lo mismo que los otros países latinoamericanos. Estábamos ante la inminente Segunda Guerra Mundial. Y hablando de cuestión internacional, también tenemos por otro lado el socialismo que se estaba aplicando en la Unión Soviética. Justamente esta política socialista le estaba permitiendo a ese país emerger de ser un país con mucha pobreza y muchos problemas internos a convertirse poco a poco en una potencia mundial, aplicando las ideas socialistas en la que el Estado administraba las empresas y eso les permitía tener un crecimiento económico sostenido a un cierto ritmo que les convenía. Y el socialismo, a tener como base la educación socialista, les estaba permitiendo generar grandes mentes que después se dieran cuenta de su realidad social, que encontraran nuevos caminos y nuevas fórmulas para poder desarrollar su propia nación. Como que esas cosas empezaron a llegar a Latinoamérica como una opción muy viable para el desarrollo de cualquier país. Es por eso que, regresando a la cuestión interna, Lázaro Cárdenas toma como referencia muchas de esas ideas del socialismo y aplica una política socialista. Ojo, México nunca fue un país socialista, no lo es, no lo ha sido. Sin embargo, sí retomó algunas ideas y se empezaron a aplicar. Esta cuestión de que el Estado administre las empresas implica que el Estado sea dueño de las empresas y por ello se dio una política de nacionalización de empresas. Empresas que eran privadas ahora eran absorbidas por el Estado, compradas por el Estado y administradas por este para beneficio de los propios trabajadores y de la industria en general para que se pudiera tener un desarrollo sostenido. Entonces, cuando hablamos de Cárdenas no podemos dejar de lado estos puntos. Cárdenas gobernó hasta 1940 y entre las cosas más relevantes que tenemos de este presidente es que siempre estuvo al pendiente de las cuestiones de los obreros y los campesinos. Problemas de tipo social, problemas de tipo financiero eran atendidos de manera urgente porque el presidente sabía que era importante que desde las bases se tuviera un desarrollo y un progreso de manera pareja para todos. Entonces siempre apoyó los problemas que tenían. Empezó a atender problemas laborales y si no eran solucionados, ya sabemos, interviene el Estado en ese sentido. Entonces el Estado compraba la empresa y adquiría el compromiso de todos para que entre todos pudieran salir adelante juntos. El PNR, que ya existía, el Partido de la Nacional Revolucionario, cambió de nombre ya hacia 1938, pero todo el tiempo tuvo una reestructuración. Calles fue expulsado por Cárdenas, pero la gente que apoyaba a Calles también salió. Poco a poco fue limpiando el partido e introduciendo más personal, pero que fuera como más leal a la política de Cárdenas. Entonces le cambió también el nombre y se llamó ahora Partido de la Revolución Mexicana. Mismo partido, algunos ideales distintos, diferente gente y siguiendo apoyando a los grandes corporativos. La idea era integrar
a otro tipo de personas, que no nada más fueran militares, que no nada más fueran políticos, sino que participara la gente que representaba a la sociedad en general, como los obreros y los campesinos. Con eso se le logró una fuerza social. La educación era obligatoria y era socialista. Se sabía que era muy importante impulsar la industria y por eso era importante tener también ingenieros. Por eso se creó el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí algo muy importante, la solución al problema agrario, ¿no? Y el inicio de la reforma agraria atendiendo al artículo 27 constitucional de la devolución de tierras a los campesinos. Esto se hizo mediante la forma de ejidos, ¿no? El reparto ejidal que dio Cárdenas y fue bastante lo que se entregó. No eran muchísimas hectáreas de tierra de, 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 de personas particulares, pero también que eran propiedad del Estado y que se dividieron en ejidos para otorgarles bajo título de propiedad a los campesinos, obligándolos a trabajar la tierra y a hacerla productiva. Cárdenas sabía que con esto se podía hacer una gran producción en el campo y con eso sacar adelante al país. Cárdenas se volvió el ídolo de la gente. La gente empezó a querer muchísimo a este presidente, al grado de llamarlo el Tata Cárdenas. Tata como un abuelo, no la persona más querida, más importante. Era un abuelo en aquella época. Era la persona más sabia. Por lo tanto, llamarle Tata a Cárdenas no era cualquier cosa. La gente lo idolatraba. A tal grado que cuando nacionalizó el petróleo, ¿no? Cuando se da la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, él tiene el respaldo del pueblo mexicano cuando le solicita para poder comprar la industria petrolera, toma los micrófonos y solicita al pueblo de México que otorgue cuanto pueda. Lo que le sea posible será bueno para que México tenga los recursos suficientes para completar y pagar la industria petrolera que era de extranjeros, por supuesto, fundamentalmente de empresas estadounidenses, pero de otros países también. Entonces, el pueblo responde y responde muy bien. El pueblo sale a las calles y le entrega cuanto tiene. Está documentado, hay filmaciones en donde se ve cómo la gente acude con costales de granos de maíz, con borregos, con caballos, con cofrecitos de monedas, incluso algunas monedas de oro. El Palacio de Bellas Artes, que fue un centro de acopio, se abarrotó de mercancía y con eso el presidente pudo pagar la industria petrolera. Es así como nace Pemex. Claro, y con el tiempo, como se fue en la mano de obra especializada, pues entonces ahí entraron los grandes ingenieros que empezaron a surgir del Instituto Politécnico Nacional. ¿Okay? Su política indigenista y otras cuestiones que fueron muy importantes durante su sexenio fueron prueba de la enorme labor durante su gestión a favor de los distintos sectores de la población. Esto se frenó un poco cuando inició la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cuando llegó un presidente que no tenía la visión de la política socialista que tenía Lázaro Cárdenas y que sin embargo tuvo mucho más éxito en la cuestión económica, más por las cuestiones externas que por las cuestiones internas que estaban ocurriendo en nuestro país. Estamos hablando de Manuel Ávila Camacho. Eso lo ubicaremos cuando hablamos del milagro mexicano en una siguiente emisión.